Bienvenidos a nuestro segundo podcast. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, excelente, feliz de estar aquí, feliz de compartir este espacio con todos ustedes un día más y con mucha expectativa de todo lo que Dios tiene para nosotros. Bien, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Bueno, una pregunta un poco complicada porque yo crecí en una familia católica y bueno, mis padres como buenos católicos, pues idólatras, entonces siempre me llevaban a la iglesia, pero yo sentía que aun cuando nosotros rezábamos y todas estas cosas, algo me hacía falta. Yo creo que desde siempre sentí que algo me hacía falta, que tenía que haber algo más. Y yo crecí con mi padre. Él era un hombre demasiado protector conmigo. Entonces mi vida de pequeña era como en una burbuja y era una niña muy introvertida. A raíz de eso, bueno, pues crecí con muchos temores, con muchas dificultades, con muchas ansiedades. Y cuando me dieron un poquito de libertad, yo creo que esa libertad se convirtió en libertinaje. Y ahí es cuando comienza realmente, como decimos, los ayayáis, ¿no? Los dolores de cabeza, tanto para mí como para mis padres, sin yo darme cuenta, porque pensaba en ese momento que lo que yo hacía era lo correcto y que ellos al querer corregirme estaban mal. Bueno, como pensamos prácticamente todos los hijos, ¿no? Que cuando los padres le dicen no hagas esto, lo hacen porque son envidiosos o porque no quieren que uno disfrute la vida, porque no quieren que uno salga, porque no quieren que uno experimente cosas nuevas. Entonces caí en el alcohol durante varios años. Consumía alcohol para sentirme tranquila, para sentirme feliz, para sentir esa seguridad de mí misma y para sentirme que realmente yo tenía un valor como persona. Bien, continuamos. ¿Qué eventos o circunstancias te llevaron a buscar a Dios? En el momento en que realmente yo tengo a mi hijo pequeño, mi hijo estaba pequeño, y él en medio de su inocencia, uno de esos días que yo llegué mal, lo que él me dice es, mami, yo no quiero que tú sigas bebiendo, yo no quiero volverte a ver borracha. Entonces, obviamente él pues con sus lágrimas en el rostro, y ahí yo dije, algo tengo que hacer con mi vida y tengo que cambiar no solamente por mí, sino por mis hijos. Y yo ya tenía a mi hermana asistía a la iglesia y ella me hablaba de la palabra, pero yo lo veía como algo tan, no sé, como algo muy fantasioso. Y yo me decía dentro de mí, realmente Dios puede cambiarle a uno la vida de tal manera que lo pueda uno alejar incluso del vicio. Y ese día yo dije, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿qué tengo que perder? Hablé con mi hermana y le dije que quería conocer, que quería que ella me presentara al Dios del que ella me hablaba. Y en este momento hice lo que llamamos comúnmente la oración de fe. Entonces entregué mi vida a Cristo, pero pasa algo. Yo hice la oración de fe, pero mi vida no cambiaba, sino que después del tiempo yo empecé realmente a entender la palabra, se iluminó la luz en mi vida y empecé a entender la palabra y ahí fue cuando yo empecé a tener cambios en mi vida. ¿Cómo descubres tu encuentro con Dios? ¿Cómo descubro mi encuentro con Dios? Después de muchos años. Yo, aunque iba a la iglesia, y eso es algo muy tremendo porque suele pasar, nosotros vamos a la iglesia y pensamos que con ir a la iglesia ya está todo resuelto. Porque yo iba a la iglesia, yo oraba, yo cantaba, una que otra vez, porque hay que ser sincero, una que otra vez leía la Biblia, pero la verdad no entendía absolutamente nada de lo que estaba escrito en la Biblia. Y después fue cuando me voy fuera de Colombia, cambio de país,
comienzo a asistir a un lugar allí en España y ahí un poquito empezó como a cambiar las cosas, empezó a cambiar mi vida, pero con algunos matices, por decirlo de alguna manera. Después de eso, comencé a asistir a donde hoy día nosotros pertenecemos, al ministerio que nosotros pertenecemos, y ahí es cuando realmente yo tengo esa convicción de quién soy y ahí mi vida cambia totalmente. Entonces realmente yo tengo un encuentro con Jesús en ese lugar. Me presentan realmente a Dios, a un Dios de oportunidades, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que de lo imposible hace lo posible y que realmente si nosotros disponemos nuestro corazón, Él puede cambiar nuestra vida. Bien, yo creo que te vas adelantando un poquito, pero no pasa nada, porque la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el mayor cambio en tu vida después de aceptar a Cristo? El mayor cambio fue el dejar de beber, el dejar de consumir alcohol, que eso lo hice de dejarlo el 100% porque en Colombia sí es verdad que yo ya no volví a consumir de la misma manera, pero cuando llegué nuevamente a España sí que de repente algunas veces salía de fiesta y me tomaba una que otra copita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que ya cuando llegué yo a la casa, donde hoy pertenecemos, ahí yo dije, no más, nunca más, y hice un pacto con Dios y le dije, bueno, Señor, si realmente tú me has de cambiar, yo quiero un cambio absoluto, quiero un cambio total en mi vida. Yo dejo de consumir alcohol, pero quiero servirte. Si cambio, cambio para servirte, cambio para hacer algo, cambio para poder ayudar a otras personas y dar mi mensaje y que muchas personas que pasen por lo mismo que yo pasé puedan también ser transformados. Bien, continuamos. Yo creo que eso puedo dar fe de ello, porque cuando yo la conocí hace muchos años atrás, ella no se tomaba ni siquiera el champán, sí, en los finales de año, así que al principio no lo entendía porque no lo hacía. Yo entiendo que pues uno, hay ciertas cosas que uno pues lo deja, ¿no? De una manera radical, pero luego ya fui entendiendo y puedo dar fe de ello. Bien, ¿qué desafíos enfrentaste al inicio de tu camino en la fe? Desafíos. Bueno, yo creo que uno cuando uno comienza a caminar con Dios, cuando uno realmente empieza a querer tener una relación con Dios, uno se tiene que enfrentar a muchísimas cosas. Primero, el alejarnos de todas esas personas que son tan mala influencia para nosotros y el ser criticados, el ser juzgados, el ser señalados, más que todo por nuestro entorno, por nuestra familia. Es muy Familiares. difícil, los familiares, sí, perdona, por los familiares es muy difícil y es muy complicado porque son las primeras personas que lo juzgan a uno, que lo señalan y que piensan que porque uno está caminando con Dios, entonces, no, ya cambió de religión, entonces ahora uno se convierte como en sentido de burla para ellos. No sé si está bien decir la palabra que tengo en mente, pero nos convertimos en los payasos de nuestros familiares. Entonces yo creo que uno de los mayores desafíos que yo he tenido que pasar es eso, el alejarme de personas que incluso yo amaba o amo, puedo decirlo de alguna manera, para poder tener ese cambio, para poder tener esa vida que llevo ahora. Sí, yo creo que eso es tremendo, ¿no? Porque una cosa es cuando uno nace en una cuna cristiana, ¿no? O sea, es fiesta, te felicitan y abrazos, pero claro, nacer en un sitio donde no es así, Así tiene es, que ser tremendo. difícil. Estaba recordando Tu infancia. sí, mi infancia, el momento cuando yo hago la oración de fe, ¿sí? Obviamente mi padre contento, el pastor de la iglesia, por lo tanto, pues estaba contentísimo. De hecho, cuando yo hice la oración de fe, mi padre no estaba, estaba el pastor de la congregación, el doctor y pastor Eduardo Canaza, que recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Mi padre estaba de viaje, pero
Cuando llegó, obviamente, pues, festejado. sí, 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 una pequeña fiesta. Ahora, ¿cómo supiste que Dios te estaba llamando a ser pastora? ¿Cómo supe? Es algo curioso, Sí, sí. bastante curioso, porque cuando yo empecé a tener ese caminar con Dios y lo que tú siempre dices, no lo recuerdo como si fuese ayer, yo tenía muchos momentos, muchos horas, digamos, de oración junto con mi hermana. Ella es una mujer de bastante oración y orábamos y ella pues me iba instruyendo y no sé, en determinado momento, en medio de mi emoción, por Sí. decirlo de alguna manera, le dije, yo quiero casarme con un pastor. Entonces ella se quedó mirándome y me dijo, pero ¿por qué te quieres casar con un pastor? Le dije, claro, yo pensaba en mi cabecita inocente que la vida de los pastores era como algo mágico, algo que diferente a lo que realmente es. Y yo le dije, bueno, yo me quiero casar o con un pastor o con un líder de alabanza. Y desde ahí yo empecé a pedirle a Dios que mi esposo fuese un pastor. Claro, en Latinoamérica es muy complicado el que la esposa del pastor llegue a ser nombrada pastora por cuestiones de machismo. Entonces el pastor es el pastor y la esposa del pastor es la esposa del pastor. Ay, pues. Llego yo a España y me doy cuenta de que tengo que cambiar este pensamiento y toda mi estructura se ha roto. Mm, Yo veía los domingos predicando a la pastora, en ese tiempo pastora, y a mí se me hacía un poco raro. Yo decía, ¿cómo es posible que una mujer se pare a predicar? Si es verdad, o bueno, aquí en Latinoamérica, la esposa del pastor, pues sí, aconseja a las mujeres, trabaja de pronto con las ujú. mujeres, pero un domingo verla predicando, yo decía, bueno, no sé, esto es un poco extraño. Y ahí es cuando yo me acerco a ella y le hago una serie de preguntas. Y ella me dice, es que nosotros también somos llamadas para liderar. Y yo dije, bueno, y si yo, ahí me planteé yo, y si quiero casarme con un pastor, pues yo voy a tener que ser pastora. Y en una de las escuelas de ministerio, tan nombradas escuelas de ministerio, se habla pues sobre la paternidad, sobre los dones, los talentos, todo esto. Y un día me estaba yo cambiando y viene el Espíritu Santo y me habla a mi corazón y me dice, tú vas a ser pastora. Entonces me quedé yo así pensando y yo dije, bueno, puede, puede, porque si me voy a casar con un pastor, pues llegaré a ser pastora. Bien, bien, bien. Tremendo, tremendo, ¿eh? Continuamos, continuamos. ¿Qué obstáculos tuviste que superar para aceptar este llamado? ¿Qué obstáculos? Yo creo que uno de los mayores obstáculos es el aprender a desprenderme de cosas y el renunciar a cosas y lo que también se llama el desapego. Porque obviamente nosotros estando en otro continente, cuando nos envían, es muy, muy complicado y es muy difícil adaptarse nuevamente al estilo de vida de aquí. Es más fácil, y lo puedo decir como dices tú, con conocimiento de causa, uno irse de Sudamérica a un país europeo y es más fácil la adaptación que ser al contrario. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es aprender a desapegarme, a, empezando al lugar, a personas, a costumbres, a hábitos, y yo creo que es uno de los mayores retos que he tenido para poder aceptar el llamado, porque claro, cuando nosotros fuimos llamados a ser pastores, fuimos llamados a ser pastores de una nación específica.
Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar lo que es el desapego. Entonces yo creo que es uno de los mayores obstáculos que he tenido que enfrentar. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más difícil como pastora y cómo lo superaste? Pero antes de eso, yo quería preguntarte lo siguiente. O sea, es verdad que la decisión lo tomamos juntos, ¿Sí? ¿sí? Eh, ¿Cómo hace uno para aceptar un llamado y dejar su comodidad, su seguridad que tiene, por ejemplo, Europa? ¿No? Entonces, eh, ¿cómo hace eso uno? O sea, ¿qué le impulsa para uno tomar esa decisión tan drástica, ¿no? Y cambiarse de continente, obviamente, porque estamos en Bogotá, Colombia ahora mismo, ¿sí? El amor, el amor a Dios, el amor a la casa, el amor al llamado. Cuando a mí me dice la profeta, me dice que el llamado, los dones, son irrevocables. Eso quiere decir que esté donde esté, aunque yo me quiera esconder y me pase con lo de Jonás, que Dios me mande para Nínive y yo me quiera ir para otro lado. Para España. Sí, aún así yo sé que tengo un llamado de parte de Dios. Y es tan fuerte el amor que uno siente hacia Dios que no importa. Uno tiene la capacidad de dejarlo absolutamente todo. Y ahí es cuando uno logra entender la palabra cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Si tuvo la capacidad de dar la vida por mí, si tuvo la capacidad de despojarse absolutamente de todo, de permitir ser ofendido, ser vituperado, ser golpeado, ser crucificado y morir por mí. Entonces, ¿cómo yo no hacer y no aceptar el llamado y el decir, dejo mi zona de confort, dejo absolutamente todo porque lo amo y porque Él me llama a servirle, a que yo haga lo que tengo que hacer? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Entonces, cuando nosotros sentimos ese amor que no se puede ni siquiera expresar con palabras, la mejor forma que uno puede hacer es demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestra uno? Aceptando el llamado y diciendo sí a lo que Dios le manda a uno que haga. Bien, yo creo que la pregunta que te iba a hacer lo saltamos porque yo creo que la respuesta está muy clara. Ahora quiero que hablemos un poquito sobre, o sea, el mensaje que tú quieres dar con tu testimonio, ¿sí? Y la pregunta es el siguiente: ¿qué le dirías a alguien que está pasando por una situación similar a la que viviste? O sea, aceptar el llamado, Sí, que no lo duden. Ah, pero tú antes me preguntabas, ¿no? Que era una pregunta que me hacías, que cuál era el momento más difícil de sí, como sí, pastora. sí. Sí, de hecho es cuál es el momento más difícil como pastora, así como, o sea, sí, es la pregunta. Durante el ministerio. Ujú. Vale, el momento más difícil fue cuando nosotros vinimos aquí a establecernos. Yo creo que fue un momento muy complicado porque conocimos a alguien en una situación un poco difícil, bastante difícil, y es eh, orar y que quizás uno sienta que la respuesta a esa oración no se da. Y cómo consuela uno una madre cuando pierde a un hijo. Ah, bueno. ¿Cómo consuela uno una madre cuando uno habla con ella y uno le dice, cree en la palabra, confía en la palabra, que Dios hace y Dios tiene el poder para hacer absolutamente todo? Cuando sucede eso, que eso fue hace 2 años y medio Ujú. más o menos, cuando sucede esto, cuando me llama una de nuestras hijas espirituales y me dice, no, ya no hay nada que hacer, ya mi hija se ha ido. Realmente yo me pregunto a mí misma, ¿estaré preparada para esto? ¿Estaré preparada para comenzar? ¿Estaré preparada para tener la capacidad de consolar a otras personas, a otras madres que quizás vayan a pasar por lo mismo? Entonces yo creo que es el momento más complicado sin ni siquiera todavía haber como comenzado. Vivir este momento fue bastante, bastante difícil para, yo creo que para los dos.
Sí, ¿no? sí, fue tremendamente Fue difícil. bastante difícil para los dos y es el momento donde uno dice, bueno, aquí o sigo O me quedo aquí. o me quedo aquí. Y eh, cuando entendemos, vuelvo y quiero ser un poquito reiterativa en esto, cuando entendemos el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros le tenemos a Él, no hay absolutamente nada que nos frene. Y yo sé que en ese momento no habían palabras para consolar a esta madre, pero es algo maravilloso porque a través del tiempo es poder ver que a causa de ese dolor la conocimos y pudimos empezar a instruirla, a enseñarle la palabra y hoy día está con nosotros ella todavía Ah, está con nosotros y firme. y firme. Bueno, entonces, pues continuamos. ¿Cuál es el mensaje principal que quieres transmitir con tu testimonio? Que para Dios no hay nada imposible, que siempre y cuando nosotros nos entreguemos nuestro corazón, pero que lo hagamos de verdad. Porque yo viví como varias facetas. Fui cristiana, Cristina, como digo yo. ¿Y qué es eso? Es una persona que va a la iglesia, levanta las manos, adora a Dios, gloria a Dios, ora, de vez en cuando lee la palabra, pero que sigue viviendo de la misma manera. Porque yo seguía bebiendo, seguía fumando, pero los domingos muy tranquilamente, con mi cara lavada, iba y adoraba a Dios. Mm, Otra fue el dejar de beber, sí, el continuar yendo a la iglesia, sí, pero el estar ahí. Entonces, sentarme en un lugar y simplemente escuchar y no ser parte de ese lugar. Y lo otro, que es lo más maravilloso, es sentirnos que nosotros pertenecemos a un lugar, tener esa capacidad de adoptar padres espirituales y entregar este corazón, tener este corazón moldeable para decir, bueno, a pesar de mi edad, hay cosas que tengo que cambiar. Lo que esta persona me dice, lo que esta mujer me dice, cómo me habla, no me gusta, pero lo voy a hacer. Y después del tiempo es algo tremendo porque después del tiempo uno dice cuánta razón tenía y ya me gusta lo que me dijo días atrás. Entonces, y creo yo que creo días, que, no, años. sí, yo creo que años atrás muchas veces yo salía llorando de la oficina de la profeta porque mi pensamiento era, esta mujer no me entiende. Y esta mujer está en contra mía y no me ama. Ujú. Pero hoy día yo digo, cuánto amor me ha tenido, porque empezando la paciencia, Mm. que la niña siempre se quejaba de lo mismo. Y ella ahí, y cuánto amor me tiene porque eh, me tomó como hija, me cogió, me interesó. Y ahora yo digo, si yo no hubiese obedecido, yo creo que no 100%, porque tampoco no voy a decir que soy la hija más obediente del mundo, pero si yo no hubiese obedecido muchas de las cosas que ella me decía en ese momento, con dureza, Mm. porque tenía que serlo, no estuviese sentada aquí contigo y no estuviese hablando de lo que hablo. Entonces lo que yo quiero que llegue, que quede en los corazones de las personas es eso, que nosotros para poder tener esa relación con Dios tenemos que tener ese corazón humilde primero que todo para aprender, para ser moldeados y de realmente entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestro corazón, dejar que sea Él quien tome el timón de nuestras vidas, que sea Él quien nos direccione en todo momento y decirle sí al llamado, sí al propósito, sí al hacer lo que Él nos manda hacer. Bien, hablemos un poquito sobre tu vida personal y ministerial. La Muy primera bien. pregunta sería, ¿cómo equilibras tu vida personal con el ministerio? Bueno, eh, es, yo creo que a día de hoy yo puedo decir que es fácil. En su momento no, obviamente porque uno tiene que dejar muchas cosas,
Pero a día de hoy yo puedo decir que es algo muy sencillo porque es poner a Dios en el centro de absolutamente todo lo que yo hago. Entonces pongo a Dios en el centro de mi matrimonio, pongo a Dios en el centro de mi negocio, pongo a Dios en el centro del ministerio, pongo a Dios en el centro absolutamente de todo. Entonces cuando nosotros ponemos a Dios en la ecuación, dentro de la ecuación, cuando lo ponemos en medio de nuestra vida, es algo muy sencillo de hacer. Pero cuando nosotros tenemos como dos mundos divididos, es más complicado, porque queremos hacer a nuestra manera las cosas que no tienen que ver que no tienen que ver con Dios, por decirlo. Entonces, ¿qué no tiene que ver con Dios? Pues mi negocio, mis sentimientos, si estoy estudiando, pues mi estudio no tiene que ver con Dios y solamente tiene que ver la parte ministerial. Entonces, cuando voy a la iglesia los domingos, cuando ministro los días sábados a la reunión de mujeres, cuando durante la semana ministro personas, entonces ahí eso le compete a Dios y ahí está Dios y ahí yo soy la pastora Araceli López y entrego mi vida a Dios. Pero cuando no lo hago, pues entonces dejo que eso, que Araceli, solamente Araceli en su total esencia, pues gobierne eso. Pero yo he entendido que si yo pongo a Dios en el centro de mi vida, de todo lo que yo hago, hay un mayor equilibrio y obviamente es más fácil de llevar todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos terminando. Yo creo que un par de preguntas más. ¿Quiénes han sido tus mayores influencias espirituales? Sin duda alguna. Yo sé que estabas deseando llegar a esta pregunta, pero Sin duda alguna. Mi mayor influencia, mis mayores influencias, mis padres espirituales. El apóstol Alejandro, la profeta Zulma. Mis mayores influencias, es que no hay duda alguna de que son ellos un matrimonio precioso. Cuando yo llegué, yo veía y yo empecé a desear lo que ellos tenían, lo que ellos habían logrado construir hasta ese momento, que mire que cuando yo llegué, yo creo que habían construido cosas, pero no eran muchas cosas ujú, así es. como lo que han construido hasta el día de hoy. Entonces yo empecé a decir eso, yo quiero un matrimonio como el de ellos, yo quiero tener un ministerio como el de ellos. Y era lo que decía al principio, yo quiero tener la capacidad de pararme frente a muchas mujeres y hablarles como esta mujer habla, tener la capacidad de pararme frente a muchas personas y hablar como esta mujer habla. Entonces, sin duda alguna, sin ni puntos ni comas, la mayor influencia, mis padres espirituales. El apóstol Alejandro El Gione. apóstol Alejandro Gione y la profeta Zulma Ramírez. Muy bien. Concluimos con la última pregunta que sería, ¿cuál es el versículo bíblico favorito y por qué? Bueno, tengo muchos versículos favoritos, tengo muchos versículos que me gustan. Está uno en Génesis 1, 26, 27, donde dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Me encanta porque yo creo que ahí es cuando realmente Dios me revela quién soy yo. Cuando me revela que Él es mi Padre y cuando me revela que yo tengo el ADN de mi Padre en mí. Y eso me llena de fortaleza y eso me llena de saber que todo lo que yo puedo, todo lo que yo quiero alcanzar, lo puedo alcanzar siempre y cuando esté con Él. Y otro de mis versículos favoritos, ¿puedo decir más de uno? Sí, por supuesto, por supuesto. Vale. Otro de mis versículos favoritos está en el libro de Salmos, donde Dios me dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Me gustó en su momento, yo dije, bueno, yo voy a viajar, voy a conocer muchos lugares, voy a ir, voy a venir, voy a tener la oportunidad de hacer muchísimas cosas. Pero cuando voy a otra versión, que no es la Reina Valera, que es la que nosotros generalmente leemos, dice, pídeme y te daré por herencia gentiles. Entonces yo analizo y yo digo, ¿qué significa esto? Y es gente, gente para ministrar, gente para que se le hable, gente para que tenga la capacidad de cambiar. Entonces yo digo, bueno, a eso he sido llamada, a ir a muchos lugares,
a llevar la palabra de Dios y a que a través de lo que Dios hace en mi vida, de la palabra que Dios pone en mí, la gente pueda cambiar. Muy bien, yo creo que hemos llegado al final, así que queremos agradecer por escucharnos, por estar con nosotros, por acompañarnos. Yo creo que te despides, ¿sí? Sí, despido. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Gracias por lo que hizo mi esposo, por escucharnos y esperamos que realmente este mensaje llegue a muchas personas y que la vida de muchas personas pueda ser cambiada, que podamos ser de inspiración para muchos. Y nada, si les gusta el contenido, coméntenos, denos like, suscríbanse para que puedan estar al día con todo lo que nosotros subimos. Y ya nos vemos el próximo miércoles. Les mando un beso enorme. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.